En este video voy a explicar cómo obtener la inercia generalizada en términos de la posición. Como ustedes saben, en Working Model despliega todas sus gráficas en función del tiempo, incluyendo la inercia, pero este es un parámetro que, como he dicho, depende solo de la posición. Por lo tanto, en esta práctica voy a solicitar que se obtengan dos gráficas, una que va a generarse a partir de matemática y la otra que se va a generar en Working Model, y estas dos deben estar en términos de Q. Es importante recordar que todos los parámetros del mecanismo, incluyendo su masa y sus momentos de inercia de sus centros de masa con respecto a sus ejes respectivos de giro, pues son tomados directamente del modelado de un Working Model. Las incógnitas serían el cálculo de la energía cinética, porque a partir de esta energía se va a obtener la inercia generalizada. Recuerden apagar la gravedad y también definir el motor en modo de velocidad. Las gráficas de las cuales hablo son estas dos: la gráfica obtenida en matemática y la gráfica obtenida en Working Model. Si ustedes observan, hay un pequeño offset. Eso significa que la posición inicial de la manivela es igual a pi tercios. Por esa razón aparece este offset. Recuerden incluir su hipervínculo tanto de matemática como de Working Model, y debido a que el valor de esta actividad es de 50 unidades, por esa razón decidí hacer el video. Para evitar errores y que tengan ustedes éxito en esta actividad, vamos a recordar que en Working Model habíamos obtenido la energía cinética total del mecanismo, y esta energía cinética pues fue el resultado de la suma de todas las energías cinéticas de todos los eslabones. Esas energías fueron tomando de estos elementos y se fueron sumando de forma manual. Ahora bien, la gráfica que me interesa es la gráfica de la inercia. La gráfica de la inercia se obtuvo a partir de la gráfica de la energía cinética y a través de la ecuación que a continuación vamos a definir, que sería igual a 2 veces la energía cinética entre el cuadrado de la velocidad Q punto. Entonces obtuvimos la inercia en términos del tiempo. La gráfica que se obtiene pues es la mostrada. Sin embargo, si yo deseo obtener la gráfica en función de la posición, lo que tengo que hacer es cambiar el tiempo. Entonces voy a sustituir el tiempo por la posición que va a ir actualizándose del mecanismo conforme va avanzando. Y para ello utilizo esta expresión. Una vez que la tengo aquí, es posible correr. Bueno, aquí me marcó un error. Voy a teclearla de nuevo. Es body 1, que es el número de eslabón de la manivela, la posición y la posición rotacional. Ahora bien, tengo posibilidades de obtener la inercia en función de Q. Si ustedes observan, aquí Q tiene un desplazamiento inicial de pi tercios. ¿Qué es lo que sucede? Que Working Model empieza a correr la simulación, y como está en función de Q y no del tiempo, pues en este caso la manivela ya giró una revolución. A mí me interesa graficar la inercia desde pi tercios hasta 2 pi radianes. Para ello lo que voy a hacer es utilizar el pause control y definir que el tiempo de pausa igual va a estar en términos de la posición, punto P, punto R, y que sea 2 veces pi radianes. Así, de esta forma voy a obtener una gráfica que solamente va a depender de Q y su valor final va a ser 2 pi radianes. Aquí necesitamos aplicar la autoescala, y lo que voy a hacer es, como no me acepta 2 pi radianes, voy a escribir 6.28 y ya con eso sería suficiente para obtener la gráfica. Entonces la gráfica con la cual vamos a trabajar es la que tenemos aquí. Esta gráfica lo único que hacemos es copiarla y pegarla como lo mostramos aquí en la figura. Tenemos posibilidad de jugar con la autoescala para que quede lo más exacta, sobre todo en 6.28 radianes, y ahora
perdón, es esta, y ahora vamos con matemática. En matemática lo que vamos a hacer es algo similar a partir de del template. Les recomiendo que se basen en este template, viene en el hipervínculo. Se obtiene la inercia en función de Q, y aquí se declara en la gráfica de la inercia con respecto de Q, se declara Q0 igual a pi tercios. Cuando se grafica se tiene en consideración el valor inicial hasta 2pi, y eso es lo único que se modifica. Con esto, cuando nosotros graficamos, pues nos va a dar igual la misma gráfica. Esta gráfica la copiamos otra vez y bueno, y pues la pegamos en el reporte. Esto es muy importante que lo hagan con mucho cuidado. Deben de verificar que los límites, por ejemplo en este caso máximos es de 200, igual para el caso de matemática está el valor de 200 unidades. Sus mínimos también son importantes, que haya una comparación visual al menos lo más precisa posible. Después vamos a pasar al punto 7 de análisis de resultados. Les voy a pedir que agreguen este tipo de notación gráfica para poder hacer una comparación rápida y podamos evaluar sin ningún problema. Acá tenemos el punto 5.2 y este también es para encontrar el valor mínimo. Pueden usar otros comandos también, no necesariamente este. También hacemos la misma validación gráfica. Cada uno vale 10 puntos y bueno, pueden utilizar cualquiera de esos comandos, no hay ningún problema. Siempre es importante tener varias alternativas para evaluar una misma función, porque no todas las funciones se pueden evaluar con un tipo de comando en particular. Por esa razón tenemos que ver varias alternativas. En el cuestionario solamente les voy a pedir que contesten una de las preguntas de la práctica. Sus conclusiones no se olviden que deben ir circunscritas a los objetivos mismos de la práctica. Y también algo muy importante que noté en las prácticas es que no revisan los libros que vienen en la bibliografía, sino que ustedes se basan más en la webgrafía o inclusive de referencias que no son oficiales ni son serias. Por esa razón les voy a pedir que se basen en bibliografía de los libros de la unidad de aprendizaje. Bueno, les deseo mucha suerte, esperemos que esto pase pronto y nos veamos. Saludos.